Los colombianos en el exterior representan el 9% de la población total del país, siendo superados apenas por Antioquia con el 13% y Bogotá con el 15% del total de nacionales. Pero de acuerdo con el artículo 176 de la Constitución Política, aunque cada departamento y la capital del país tienen derecho a elegir dos representantes a la Cámara, más uno adicional por cociente, este derecho no se le otorgó a la circunscripción internacional, sino tan solo por escasos 17 meses en 2013 durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Si en la Cámara la representación de los colombianos en el exterior es precaria, en el Senado lo es aún más, ya que a pesar de que circunscripciones especiales, como lo es la comunidad indígena, cuenta con 2 curules en el Senado, la abultada población migrante no cuenta con curul alguna en esta corporación. Dicha disparidad pareciera continuará por algún tiempo, ya que el proyecto de acto legislativo con el que se pretendió incrementar su representación en el Congreso, presentado el mes pasado por el Pacto Histórico, se hundió en la Comisión Primera del Senado por una gran mayoría que considera que este derecho es demasiado costoso. Lo cierto es que si los residentes en el exterior no hubieran tenido representante en el Congreso, no se contaría con la Ley 1565 de 2012, por medio de la cual se fijaron incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero, permitiéndoles traer sus bienes y recursos sin pagar impuestos hasta por un elevado monto. Dicha ley ha permitido contabilizar a diciembre de 2023 a más de 23.000 personas inscritas en el Registro Único de Retornados, que es el formulario que deben diligenciar quienes tienen interés en acogerse a esta ley. Aunque alta, esta cifra es mucho más baja que las reportadas por Migración Colombia, la cual ascendió a 500.000 personas, y la del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, que registró cerca de 1 millón de retornados para la misma fecha. Que solo exista registro del 2.3% de los colombianos que retornan al país ha hecho difícil hacer un seguimiento de su proceso para que la asistencia estatal durante su repatriación permita que ésta sea una solución duradera en condiciones de seguridad y de dignidad. El acuerdo de paz con las FARC en noviembre del 2016 marcó un antes y un después en los flujos migratorios del país. A partir de ese año, la tasa neta de migración se volvió positiva, es decir, que comenzaron a regresar más colombianos que los que se quedaban en el exterior. Sin embargo, la llegada a la presidencia de Iván Duque se vio reflejada en el comportamiento de esta métrica, comenzando a descender hasta el año pasado, cuando llegó a 3 personas retornadas por cada 1.000 habitantes. Esta cercanía a los tiempos antes del acuerdo, cuando eran más los colombianos que salían que los que retornaban, es una clara muestra de la deriva a la que se ha condenado a la política migratoria en el país, desconociendo los derechos que como ciudadanos tienen los colombianos que viven en el exterior. La falta de su importancia fue claramente descrita por Ricardo Marín Rodríguez y Lucy Torres en su libro Colombianos Invisibles, Gestión Migratoria Inexistente. En este resaltan el gran aporte a la economía del país de las remesas, que alcanzaron cifras históricas en 2024, superando los $1.000 millones mensuales. Políticas que protejan este importante flujo de recursos o que favorezcan las actuaciones intergubernamentales para garantizar los derechos de los colombianos en todo el mundo exigen la participación de más de un congresista en los 2 recintos camerales, ya que, como lo expresó el entonces senador Juan Manuel Galán, solo podrá hablarse de una verdadera democracia representativa y participativa en la medida en que las diversas fuerzas que conforman la sociedad, incluidos los grupos sociales minoritarios, como son los colombianos residentes en el exterior, participen en la adopción de las decisiones que les conciernen a todos. Qué buen video. Total, total, buen video. Carlos,
Bueno, a mí me llaman la atención dos cosas. La primera, que se haya caído este proyecto de ley, me llama la atención y no, porque conozco un poco a sus contradictores o los argumentos en contra de que haya una mayor representación. Pero la otra cosa que me llama la atención es que no nos enteramos, o sea, nunca lo dijeron, por lo menos yo no lo supe, de la manera que he sabido todo lo demás que ha pasado en el Congreso. Entonces, esas dos cosas me llaman la atención. Y lo que te quiero preguntar, Carlos Alberto, es ¿cuándo fue la primera vez que tú pensaste, estando por fuera de Colombia, que los colombianos que vivíamos en el exterior necesitábamos una mayor representación? A ver, Sarita y Sandra, desde que yo llegué aquí a los Estados Unidos en el año 1999, he participado en reuniones para mirar la situación, para analizar la problemática que viven los colombianos residentes en el exterior. Tuvimos una reunión en el gobierno de Andrés Pastrana en Elizabeth con el secretario de Estado de los Estados Unidos para proponer en ese entonces una protección temporal para los colombianos, aferrándonos a la idea o al evento que había sucedido en el Quindío, que era el terremoto. Pero fue bastante difícil porque los mismos gobiernos no nos dieron ese aval, no nos respaldaron con esa solicitud y se prefirió abogar más por el Plan Colombia. Y nosotros venimos desde ese entonces abogando por tener una mayor representación en el Congreso. El primer representante que tuvimos, que fue el señor Vives, él hizo un acto legislativo, el 149, en el 2007, donde pedía 2 curules más para el Senado, para el Congreso, la cual también fue rechazada por falta de voluntad política. O sea, venimos hablando desde 2007, llevamos 17 años en esta lucha para buscar una mayor representación en el Congreso. Me he tomado el tiempo de analizar las ponencias o los actos legislativos que han pasado en la Cámara de Representantes, y son un total de 5.600 y pico actos legislativos, donde de esos 5.000, si hay uno, no hay dos que se refieran a los colombianos en el exterior. Vemos ahí claro la discriminación y la exclusión y el olvido de la clase politiquera, la clase gobernante para los colombianos en el exterior. Entonces, hemos venido insistiendo en estas curules año tras año, tocando puertas, pero la verdad, la voluntad política en Colombia no nos han ayudado en eso, no han sido solidarios, no han tenido ese sentido de pertenencia por los colombianos residentes en el exterior, a pesar de ser una fuerza laboral y económica muy importante para el país. Sí, ahí yo quiero reforzar precisamente el tema de las remesas. Es que las remesas representan el segundo renglón de fuente de dólares para el país. Es decir, el primero es el petróleo, como lo sabemos, luego vienen las remesas y después viene el carbón. Entonces, realmente estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos Alberto. Es decir, para el tema de recibir las remesas y de aprovecharlas de pronto dentro de la economía, sí existen los colombianos en el exterior, pero cuando empezamos a hablar de lo que el colombiano en el exterior requiere para poder facilitarle un poco su vida en donde quiera que se encuentre, pues ahí sí ya nos olvidamos de que son colombianos. Y quiero hacer una aclaración que creo que en esta investigación y bastante interesante en la que estamos, Sarita y yo, respecto a que si los colombianos en el exterior están en este momento en el olvido,
hay como una línea muy tenue entre lo que hace la Cancillería, entre lo que es función y labor de la Cancillería, y lo que realmente podría llegar a ser un representante o varios representantes de los colombianos en el exterior en el Congreso. Yo creo, pues viendo un poco lo que han hecho los representantes o las personas que han sido elegidos por los colombianos en el exterior como su representante en la Cámara de Representantes, algunas de las cosas parecieran ser realmente función de la Cancillería. ¿A cuáles me refiero? A que un colombiano necesita contactar con algún familiar o que se encuentra en una condición de que pasó por alguna emergencia y necesita ayuda, o por ejemplo ahorita los colombianos que regresaron del Líbano en medio de la guerra. Entonces digamos que todo esto podríamos decir que es función de la Cancillería, pero lo que son políticas, o sea, lo que ya establece, por ejemplo ahorita hay un riesgo inminente en el tema de cómo, del impuesto que quiere y que ya ha anunciado el presidente Trump a las remesas que salen de Estados Unidos hacia otros países. O sea, parece que las van a grabar, es un 10%. ¿Qué va a hacer Colombia? ¿O tendrá algún plan para que podamos ayudar a que estas remesas no tengan algunos costos bancarios para que realmente a las familias de los colombianos en el exterior les llegue la plata que les están enviando con un mínimo de descuento, o simplemente dejamos a la deriva, que eso es a lo que nos referimos, con que en este momento no hay un doliente de ninguna parte que diga, oiga, yo levanto la mano porque es que esto nos va a doler no solamente a las familias de los colombianos en el exterior que están en Colombia, sino también a nuestros compatriotas que se encuentran fuera del país, porque ellos son los que están haciendo este esfuerzo de trabajar para poder enviar estos dineros y estos recursos a sus familias. Entonces, fíjense que para mí fue todo un descubrimiento, la verdad, encontrar que pues en cuando se perdió, y en esto no quise hacer con mucho énfasis porque pues no es el tema del programa, pero vale la pena recordarlo, y es cómo se perdió esa segunda curul que se tuvo por 17 meses. Y se perdió fue porque también se perdió, porque también salió negativo el conflicto con La Haya, ¿no? El conflicto donde el arbitraje fue hecho por La Haya sobre el territorio que pertenecía a San Andrés y Islas, y que lo perdimos con Nicaragua. Entonces, ¿qué hace el presidente Santos? Dice, bueno, pues para que los sanandresanos no se pongan tan bravos conmigo, entonces vamos a vamos a darles una curul adicional a los raizales. Y esta curul, finalmente, cuando llega el momento de las elecciones, no se logran organizar, no alcanzan a organizarse, y ni la logran los raizales, y se pierde para los colombianos en el exterior. Y esas, digamos, que hablamos de la improvisación de los gobiernos, pero fíjate que siempre la ha habido. O sea, ahorita hablamos de la improvisación de pronto del gobierno Petro, pero aquí también podemos ver una improvisación en el gobierno Santos cuando trató de resolver una cosa perjudicando a otra comunidad importante como son los colombianos en el exterior. No sé si ustedes quieren que vamos al tercer video y seguimos conversando. Carlos Alberto, ¿qué dices? Claro, hágale. Bueno, pero déjenme decir aquí una cosita antes. Estaba pensando cuando dijiste lo de la improvisación de Santos, yo que le he estado echando algo malo tenía que tener, que se le ocurrió eso. Yo les quería a ustedes comentar lo siguiente. Yo estoy pensando, ¿por qué es que no ha habido esa voluntad política que dice Carlos Alberto que se requiere? Carlos Alberto sí que se requiere para aumentar la representación. Entonces, yo estaba pensando, a los políticos les interesan los votos, ¿no? Y les interesan los negocios, o sea, a los politiqueros. Porque a los políticos les debería interesar el bienestar de la ciudadanía. Entonces, los colombianos en el exterior no participamos en las elecciones territoriales. Entonces, ahí perdemos, digamos, importancia para ellos. Y no sé de qué otras formas. Y por otro lado, la cuestión de las remesas. Esa es una plata que mandamos los colombianos que estamos en el exterior a nuestras familias, pero que quizás no pasa por los políticos, ¿no? Yo aquí estoy no siendo muy querida. Politiqueros.
No sé, ¿qué opinas, qué opinan ustedes de eso? Porque, como decía Sandra, y lo comentábamos cuando estábamos haciendo la investigación para este programa, es casi que indefendible que solamente haya un representante, por donde uno lo vea, por el aporte económico, por la cantidad, el número de colombianos que hay en el exterior, si uno lo compara, y hacía la comparación Sandra con Antioquia y otro departamento, y cada departamento tiene mínimo 2 representantes. No sé cómo hacer, por qué pasó esta última vez este proyecto, así como que nadie supo y lo pasaron y no sé qué pasó y lo negaron y ya. A ver, aquí hay varios temas que tocamos en este momento, lo que dijo Sandra y lo que acabas de decir, Sarita. O sea, Sandra, sobre esa segunda curul que se perdió. Y fuera de ese tema de pronto político o compromiso para los raizales, hay otro tema, eso envuelve hay otro tema que está allí para que nosotros hubiésemos perdido esa segunda curul, que, que es demasiado delicada, porque pues la misma persona que legisló en el 2015 para que nos dieran esa curul, en el 2017 él mismo legisló para que nos la quitaran. Entonces, allí hay un tema personal y un compromiso con Juan Manuel Santos que esta misma persona había adquirido, que era quitarnos esa segunda curul. Y se hizo, si miramos un 17 meses que tuvimos esa segunda curul, vemos que hay algo mucho más ahí debajo de la mesa, no solo el tema político, sino unas cosas mucho más personales. La cuestión de las remesas, la cuestión de las remesas, pues, y de las curules, o sea, nosotros le estamos aportando entre un 2.7 a un 3.5 aproximado del precio interno bruto. ¿Qué significa esto? Nosotros le estamos aportando una gran cantidad de plata a Colombia, al fisco, que es una cantidad bastante elevada y que ellos no pueden, prácticamente en este momento Colombia depende de ese 3.5 de remesas que nosotros giramos. Hemos tenido año tras año, las remesas han subido significativamente. Del 2010 del 2014 al 2024 han subido casi el 300%. En el 2014 estábamos hablando de 4.000 y pico millones de dólares anuales. Hoy, según cómo está el comportamiento, vamos a llegar a una cifra récord de 11.000 a 11.500 millones de dólares anuales. Estamos girando aproximadamente entre 1.000 y 1.100 dólares de millones semanales. O sea, eso es una cifra récord y es muy importante para Colombia este aporte que nosotros hacemos. Y es allí donde también yo me aferro, porque eso nos da los derechos a exigir esas curules, aferrarnos a eso, porque nosotros estamos aportando ese dinero. Fuera de ese dinero le estamos aportando una cantidad también significativa de los trámites consulares, que son alrededor de 62.000 millones de dólares anuales. Fuera de eso le tenemos otro aporte que nosotros le estamos dando a ese fisco, que es el 4 por mil, que son 6 billones anuales que representan a Colombia, al fisco, en este aporte. Y de ese aporte nosotros tenemos un gran porcentaje, nosotros aportamos algo. O sea, esto nos da de pronto la justificación para que sean más solidarios y nos tengan más en cuenta, que no seamos una comunidad olvidada y discriminada para el Congreso. La cuestión es que la falta de voluntad política es muy latente, es muy
está muy, muy, muy entre todo el legislativo. Hablábamos de por qué no pasan estos proyectos allá y por qué no los conocemos. La verdad es que la misma Cancillería, los mismos embajadores, los mismos consulados, son gente que realmente son ineficientes, inoperantes para nosotros los colombianos en el exterior. Realmente no contamos con ellos. Son prácticamente unas figuras, son unas personas, unas figuras, y eso es pura burocracia. Nosotros tenemos muchas necesidades, pero el mismo canciller y el mismo consulados son reacios a ese llamado y a mirar con lupa las necesidades que sufrimos los colombianos en el exterior. Y hay muchas necesidades. La misma ley retorno, la ley de repatriación de cadáveres. Nosotros nos toca realmente colocar una vasija, un coco en los lugares, en los negocios hispanos colombianos para recoger una donación, para poder enviar un cadáver o repatriar un cadáver o ayudar a las cuestiones fúnebres de nuestros conciudadanos. Algo que realmente nosotros tenemos derecho por esas remesas que colocamos y que el mismo Cancillería tiene la plata suficiente pero nos cierra las puertas a esa necesidad en suplir las necesidades que nosotros tenemos los colombianos en el exterior. Sí, y adicionalmente también hay una oportunidad muy grande para el país, ¿no? Uno ve que los colombianos, o sea, hay una idea generalizada de que los colombianos en el exterior votan normalmente por los candidatos afines al partido político de Álvaro Uribe Vélez o al candidato que proponga Álvaro Uribe Vélez, porque muchos de los colombianos, digamos, se fueron en medio de la violencia, de las guerrillas, están en contra del proceso de paz, hay una cantidad de ideas al respecto, pero también hay una invitación, y la invitación es, no podemos seguir votando ni en el exterior ni en Colombia en contra de los que nos caen mal, de los que nos lastimaron, de los que nos violentaron, de los que nos hicieron o nos obligaron a abandonar nuestras tierras. Tenemos que empezar a construir un futuro, y para construir un futuro tenemos que votar por alguien que realmente tenga las condiciones y no por el que no, en contra de el que no las tiene. Porque hay una oportunidad, está la oportunidad de que en Colombia todos estos colombianos en el exterior tengan unos beneficios, por ejemplo, para comprar una segunda o una tercera vivienda, para que puedan, por ejemplo, lo que tú dices, invertir, no solamente tener un fondo que les pueda permitir resolver el tema de la expatriación de los cuerpos, sino que antes de que esto suceda, por ejemplo, puedan lograr una pensión en Colombia también, o que la salud, es que en este mundo globalizado, podríamos estar hablando de que los colombianos tengan ventajas, por ejemplo, siendo tan complejo el tema de salud allá en Estados Unidos, que es pues prácticamente privado, y teniendo nosotros un sistema en Colombia que pues ha querido de alguna manera soportar algunos de los servicios, que estos beneficios, que estas aseguradoras que hay en este momento en el país puedan beneficiar también de alguna manera a estos colombianos en el exterior si hacen los aportes en el país. Estas son políticas. A eso me refería yo con esa línea tenue que hay entre lo que son políticas y lo que es ese servicio particular que hace la Cancillería. Lo que tú hablabas, es importante vigilar a todo este sistema de los cancilleres, de los cónsules, de los embajadores, de si abrimos o no abrimos un nuevo consulado, de si empezamos o no empezamos relaciones con determinados países, de si es importante tener un agregado cultural, un agregado comercial. Todo esto hace parte de lo que los colombianos en el exterior deberían estar decidiendo, y no el Congreso de la República de una cantidad de personas que nunca han tenido que pasar por las situaciones que pasa, digamos, alguien que tiene que emigrar. Bueno, eso realmente, Carlos Alberto, mucho por hablar. No sé si, Sarita, vemos el tercer video y seguimos conversando. Sí, veamos el tercer video y sigamos conversando.